Perfecto. Gracias por estar presentes en esta conferencia gratuita titulada La desregulación emocional desde una mirada contextual. A nombre de Flexi Clínica, les agradecemos por acompañarnos en este espacio formativo enfocado en el abordaje clínico y contextual. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la participación de María Alejandra Mendoza Vasconés, quien es estudiante de Psicología en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde pertenece al décimo superior de su promoción y cuenta además con un Bachelor Degree in Science, con mención en Psicología por la Universidad de Arizona. Su trayectoria académica se orienta a la psicología clínica y a la intervención basada en evidencia, con énfasis en el modelo conductual contextual. Su formación se centra en terapias conductuales contextuales y actualmente cursa programas de especialización en terapia de aceptación y compromiso, APT, terapia de psicología conductual, DBT y abordaje de trauma y trauma complejo. Ha fortalecido su experiencia aplicada mediante pasantías en el Centro Contextual Caminos en el área de formación académica y en el Instituto para el Desarrollo del Niño con Autismo. Participa activamente en espacios de acompañamiento psicológico, psicoeducación y capacitación, especialmente con población infanto-juvenil y universitaria. Se ha desempeñado como ponente y tallerista en webinars y seminarios sobre personalidad, desregulación emocional e intervención psicológica. Su perfil integra formación clínica continua, participación en congresos y entrenamientos especializados en regulación emocional, riesgo suicida y neurodesarrollo, junto con experiencia en intervención psicoeducativa y proyectos de salud mental comunitaria. Cuenta con un dominio avanzado en inglés y destaca por sus habilidades de comunicación clínica, escucha activa y diseño de contenidos psicoeducativos, con un enfoque de trabajo contextual y basado en evidencia. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a María Alejandra. Adelante. Bueno, buenas tardes. Sí, creo que aún sigue siendo tardes, casi noche, son las 6:07. Primero que nada, también agradecerles a cada uno que está aquí porque sé que igual debe ser un poco pesado a veces conectarnos un viernes por la tarde, noche, a estas horas. Y yo también he estado muchas veces del otro lado de la pantalla, escuchando algún webinar, alguna masterclass y sí, sé que se siente además la calor, es bastante pesado, como ya mencioné, entonces agradecerles primero que nada su participación y también a FEPSI por la oportunidad. Nada, presentarles primero el título de lo que vamos a ver hoy día, que es la desregulación emocional, la DRE, como comúnmente se llama, desde las terapias contextuales. Igual quiero dejar desde ahora, desde un primer momento, que el chat va a estar completamente abierto. Este no es un espacio en el que yo voy a estar dando un monólogo y desde acá de inicio a fin yo voy a estar hablando completamente yo solita, sino de que sí me gustaría que interactúen. Si tienen alguna duda en cualquier parte, siéntanse libres de comentarla. No hay ninguna duda que sea incorrecta, ningún comentario tampoco incorrecto. Si tienen algo que quisieran comentar, algo que no les quedó claro, lo pueden lanzar por ahí. Si es que no lo veo, lo puedo ver al final de la conferencia. Y bueno, como se titula, es desde una mirada contextual, así que voy a estar hablando desde un enfoque de las terapias de tercera generación, mucho más específicamente desde la terapia dialéctico-conductual. Y ahorita van a ver por qué. Eh, Acá igual lo he hecho muy didáctico, porque esa es como es mi personalidad y voy a hablar también, voy a tratar de enfocarlo mucho a términos que no sean muy desde un análisis funcional de la conducta, que es a veces mucho más pesado, y si eres una persona que se está introduciendo a este mundo de lo que es las terapias contextuales, vas a darte cuenta de que en realidad se maneja mucho de la terminología de lo que es el análisis funcional de la conducta, términos funcionales, todo se trata de traducir a ello. Pero em, creo que si recién estamos dando estos pasos pequeños como para ver la noción de lo que es esta conferencia, que es la desregulación emocional,
vamos a adentrarnos poco a poco. Entonces vamos a partir de esta premisa, que es que las emociones no son buenas o malas, sino que son conductas, ¿ok? Que cumplen una función, que es una función adaptativa, que tratan de adaptarnos al contexto en el que estamos. Entonces, esta va a ser la premisa de lo que vamos a partir en el resto de la conferencia. Y bueno, las emociones, tales como aquí he puesto, no he puesto las cinco básicas que tal vez por ahí pueden pensar que son la alegría, la tristeza, etcétera, como las que vemos en películas clásicas. Em, Igual sí me gustaría que en el chat, si es que pueden, si es que están participativos y no están como por ahí solo con la laptop prendida o el celular prendido, me pusieran si es que sí tienen noción de lo que son las terapias contextuales, pero bueno, por aquí he puesto la alegría, la tristeza, el enojo, la vergüenza y la envidia. Y usualmente, bueno, la alegría, tachando la alegría, la tristeza, el enojo y la vergüenza y la envidia suelen ser emociones que son un tanto problemáticas para los consultantes que van a ver en un futuro en psicoterapia, si es que se inclinan por la rama de la psicoterapia definitivamente. Y vamos a partir de esta premisa que les dije anteriormente y vamos a tenerla muy en cuenta y muy en claro porque muchas veces los consultantes vienen con la noción de que las emociones son muy molestas y definitivamente son molestas. Hay emociones que son desagradables y otras que son mucho más agradables, como la alegría, quien no quisiera estar alegre todo el día, o vivir su vida así, ¿no? Pero la vida no está llena de esa emoción todo el tiempo. Pero muchas veces nos vamos a encontrar con consultantes que van a transitar por estas emociones como la tristeza, como el enojo, como la vergüenza y no van a saber la función de estas emociones cuando en realidad tienen una función en sus vidas, como por ejemplo la vergüenza sirve para reparar algo, te está comunicando algo, está comunicando a la persona algo. Luego, por ejemplo, la tristeza tiene en sí una función que viene desde prehistoria en ahorrar energía en el ser humano y luego así también con el enojo y la envidia, pero muchas veces luego en consulta nos encontramos con eh, consultantes que no tienen esta noción, ¿no? Y bueno, también, igual que una conducta, es que suceden en un contexto, operan en este mismo contexto y tienen una función determinada. Luego vamos a ver que existen ciertas funciones de las emociones. Las principales, vamos a verlas por aquí, que está la función de... Les voy a pedir que porfis, si pueden, apaguen sus micrófonos, tal vez se les van a prender por ahí por casualidad. Y, y cualquier consulta igual me la pueden levantar la mano o si no, escribirla por chat. Y bueno, continuando. Hay tres funciones principales que van a encontrar desde este modelo de las terapias contextuales, ¿no? O bueno, principalmente desde DBT se ve que hay una función más social de las emociones. Está la función de la organización, em, luego está la función de motivación que nos impulsa. Cada función, cada emoción viene con un impulso de acción que está conectado de forma biológica con ciertas emociones. Y luego vemos una función de comunicación, que esta es en sí la más importante, podríamos decir, o la que más va a resaltar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que las emociones influyen no solamente en otros, que si bien creo que esto todos lo hemos podido notar. ¿Por qué? Porque las emociones van a cambiar nuestros gestos, va a cambiar nuestro tono de voz, nuestro lenguaje corporal. Entonces esto va a influir en el contexto. Va a influir cuando nos referimos a contexto, nos referimos a las personas, a, en general, todo lo que transcurre por fuera y por dentro de la persona. Luego también influye en uno mismo. Entonces,
En esto también es importante que la persona no se deje guiar solamente. Puse aquí verificación de hechos. ¿Por qué? Porque usualmente los consultantes se dejan guiar porque si sienten una emoción, entonces sentí que me miraron feo. Entonces, esto es un hecho. Cuando en realidad esta parte de verificación de hechos es también algo que se enseña en DBT, en los grupos de habilidades. ¿Por qué? Porque usualmente los consultantes suelen estar muy apegados a las emociones, de forma que se salta en la verificación de hechos y creen que una emoción ya es una señal de que algo es verídico. Ahora, sé que aún no hemos ido a la parte en la que les digo qué es la desregulación emocional en sí, pero creo que esto es muy importante para que podamos entender qué es la desregulación emocional. Ahora, ¿qué factores contribuyen a que haya la desregulación emocional? Em, Creo que esto lo voy a explicar luego de que veamos qué entendemos por desregulación emocional. Acá, como les mencioné antes, muchos de los términos que se ven en las terapias de tercera generación son muy arraigados al análisis funcional de la conducta. Entonces, van a haber términos como regular claves, respuestas verbales y no verbales. Entonces, acá, la definición como tal es la incapacidad, incluso cuando se lo intenta seriamente, para cambiar o regular las claves, las acciones, las respuestas verbales y no verbales emocionales cuando esto es necesario. ¿Ok? Pero si queremos igual ponerlo en otras palabras, vamos a ver la curva de la emoción. Y aquí les voy a mostrar a una persona con DRE y a una persona sin DRE. Entonces, una persona sin DRE es una persona que normalmente eh, puede tener una experiencia emocional, pasa algo en su vida y tiene una reacción emocional normal. Entonces, parte de un punto y sube en intensidad su emoción. Sube y en duración también va a tener una duración normal y eventualmente va a bajar la experiencia emocional y va a retornar al punto basal. Cuando nos referimos a punto basal es el punto de partida. Eventualmente va a retornar. ¿Ok? Eso es lo que pasaría en una persona sin desregulación emocional. Em, es una intensidad regular, una duración también regular, normativa, si es que nos queremos referir a palabras un poco más coloquiales. Pero algo que pasaría con una persona con desregulación emocional es que de por sí ya su punto basal, eh, desde donde nace su experiencia emocional, ya es más intenso. La intensidad ya es un poco más elevada, su experiencia emocional. De hecho, me acuerdo que también hace un tiempo em, yo di una conferencia aquí virtualmente también con Pepsi y mencioné algo que pasa con las personas con TLP, que es la metáfora más común que se menciona para las personas con trastorno límite de la personalidad, pero que lo voy a transformar a lo que menciona Marshall Linehan, que es cuando es como si tuvieras la piel quemada y te pasara un soplo de aire, ¿ok? Entonces nadie lo ve, pero apenas te pasa el aire, te duele. Ok, entonces, esas personas tienen una intensidad, su punto basal de intensidad es mucho mayor y apenas hay una leve brisa, ya puede disparar esta reacción emocional intensa, ¿no? Entonces, así sería como para ejemplificar una persona con desregulación emocional. Parte desde más arriba, como se puede ver, y aparte de ello, hay una duración un poco más larga, no hay un retorno a la calma que vaya a venir con prontitud. En realidad va a demorar mucho más.
y es mucho más probable que en este lapso de tiempo en el que no retorna al punto basal, haya alguna otra conducta de algo en el contexto que dispare alguna reacción emocional intensa nuevamente que vuelva a disparar la curva. Entonces es por ello que em, es difícil que las personas con desregulación emocional, am, es por eso que desde las terapias de tercera generación, desde la terapia dialéctico-conductual, se tiene este supuesto de que estas personas necesitan habilidades. Entonces, por eso es que desde la terapia dialéctico-conductual se propone el grupo de habilidades, desde donde se enseña que cuando, por ejemplo, se tiene esta reacción emocional muy intensa, hay ciertas habilidades para, por ejemplo, el manejo de crisis, o para otros puntos de la curva emocional, ¿no? O para desde encima antes de cuando escala. Y bueno, esta sería más o menos la curva de la emoción. Ahora sí podemos pasar a los factores que contribuyen a la desregulación emocional como tal, porque me preguntarán en este punto, igual creo que no hay ninguna pregunta aún. Sí, justo ahí Kimberly me decía, algunos sienten incomodidad de admitir que lloran, y sí, efectivamente. Em, Ahora, algunos factores que contribuyen, porque me preguntarán en este punto como, ¿por qué? ¿Y por qué hay personas que tienen como su línea es parte de ahí, ¿no? ¿Por qué su basal es que parte desde ese punto? ¿Por qué su línea es roja? Esa línea roja, ¿no? Las personas con DRE. Y hay factores que contribuyen. De hecho, lo voy a mencionar ahora desde la teoría biosocial, que es la que propone DBT. Sin embargo, hay estos factores que los voy a mencionar a grandes rasgos, como la negligencia, el rechazo a expresiones emocionales, la sobreprotección. Em, Muchos entrenamientos a los que he ido, específicamente de uno de ellos, em, me, me impactó mucho el que mencionaran que la negligencia y la sobreprotección estaban casi al mismo nivel, y la sobreprotección un poco más arriba de la negligencia en cuanto a cuánto podían impedir que una persona eh, pudiese generar sus propios recursos, ¿no? Porque al final, en la negligencia, eh, un niño, una persona, un adulto puede por sí misma valerse, ¿no? En un contexto que es un poco difícil, que es bastante difícil, mejor dicho. Al final va a poder descubrir de qué forma va a generar un repertorio conductual que, bueno, a base de sobrevivir, de salir adelante, por así decirlo, que probablemente no sea el adecuado, pero lo va a hacer, a diferencia de en un ambiente, en un contexto en el que ha sido muy sobreprotegida la persona, porque es como si le mutilaras una parte y, y esa persona se siente muy incapaz de poder realizar algo. Entonces, nunca va a tener el espacio para que pueda desarrollar alguna habilidad que le permita por sí misma valerse. Entonces, ahí están estos dos factores. Luego, el rechazo a expresiones emocionales. Muchas veces, esto también se ve en la teoría biosocial. No es que los niños, no es que las personas no intenten expresarse, no es que no intenten em, afrontar de alguna forma lo que pasa lo que les pasa cuando viven de pequeños alguna situación en el contexto, sino de que estas expresiones emocionales son castigadas por sus propios padres, digamos que, o por sus propios cuidadores, sea cual sea la situación. Digamos que en algún momento, ejemplo, sufre rechazo en el colegio, y
lo que hace este niño es que atina a, bueno, evitar el contacto con este niño y quedarse en el salón y no ir al recreo, porque en el recreo sabe que le van a pegar, digamos. Esta es una situación hipotética. Pero va a casa, cuenta esta situación y a lo que atinan los padres es a rechazar esta conducta. Castigan esta conducta diciéndole, no, tú debiste afrontar esta situación de tal forma y, y de hecho, esta evitación del niño de quedarse en el aula, de la conducta que él hizo por tratar de protegerse, no era algo errado, no era lo que él intentó con las habilidades que él tenía en ese momento, pero fue castigado en su momento. Entonces, em, como acá dice, hay un rechazo a cualquier conducta como respuesta a resolver problemas. Igual también, no es que en DBT se castigue a los cuidadores, solamente ellos tienen también su propio déficit de habilidades, igual que los mismos consultantes tienen su propio déficit de habilidades, pero sí hay bastante parte de los cuidadores, ¿no? Y, y bueno, acá también se ve la poca respuesta emocional en cuanto al soporte social. Ahora, ahora sí vamos a ver un poco de como la etiología, pero desde la teoría biosocial como tal. Y es lo que está la vulnerabilidad biológica, que es lo que les comentaba más que nada con la curva. Y es porque, si bien sí puede nacer un niño como tal con una alta sensibilidad de estímulos emocionales, tienen alta intensidad a la respuesta emocional y, como les mencioné antes, un lento retorno al estado basal. Y esto por cuestiones de genética, biología, que bueno, aquí haciendo un paréntesis, la biología es distinta a la genética, porque si bien la genética está involucrada en la biología, son distintas porque pueden haber eventos intrauterinos, pero en la genética sí está la cuestión mucho más em, de padres. De hecho, también se está estudiando mucho de si hay algún gen que esté más relacionado con la impulsividad. em, pero bueno, más que nada aquí se ve lo de la vulnerabilidad biológica. Y esto estaría relacionado con lo que es la alta sensibilidad, la alta intensidad, y ya esto vendría. Sin embargo, esto estaría en una transacción constante con lo que es el ambiente invalidante. ¿Y qué es un ambiente invalidante? Lo que les mencioné anteriormente en el ejemplo, o traté de ejemplificar un poquito, que es un ambiente que castiga la expresión emocional del niño, de la persona, y es un ambiente que no enseña habilidades, que sobresimplifica resolución de problemas, es decir, em, cree que es muy sencillo que se resuelva de cierta forma porque para esa persona se podría resolver de esta forma, cuando en realidad el niño no tiene estas habilidades, ¿no? Y refuerza conductas disfuncionales, muchas veces también llamadas como em, conductas problema. ¿Por qué? Porque em, estas conductas muchas veces nos alejan de nuestro objetivo real y pierden de vista pierden de vista el objetivo a largo plazo y solo se centran en el objetivo a corto plazo. Eso es en algo que vamos a ver ahorita más adelante. Pero bueno, esta vulnerabilidad biológica es lo que está en constante transacción con el ambiente invalidante y es lo que va a llevar a que se forme en sí la desregulación emocional. Y bueno, la desregulación emocional en sí tiene bastantes aspectos como tal.
la inestabilidad cognitiva, la inestabilidad interpersonal, la inestabilidad emocional. En la inestabilidad cognitiva, como el pensamiento polarizado, como el creer que esto es blanco, negro, el creer que es sí o es no, me quiere o no me quiere, y eso es justamente en lo que va a abordar DBT, ¿no? En la dialéctica, como la dialéctica de DBT va justo a esto, ¿no? En que dos cosas pueden confluir juntas, en que lo quiero, pero a veces me molesta mucho. Y estas dos cosas pueden ir juntas en una, y es que esta persona me importa, ¿no? Y esa es la dialéctica. Bueno, también está la inestabilidad interpersonal con estas relaciones bastante caóticas que a veces pueden tener las personas con desregulación emocional que se puede observar en esas relaciones amorosas, relaciones amicales, la inestabilidad emocional, inestabilidad conductual que se ve como mencioné en las conductas problema. Ahorita voy a explicar por qué se les llama conducta problema, porque creo que un poco llamarlo conducta problema suena a que es un problema, que de hecho sí es un problema, pero porque interfiere con los que son las metas del consultante. Entonces, ahora voy a explicar un poco eso. Ya. Y la inestabilidad del self, como quién soy de verdad, soy esto que soy ahorita, lo que estoy haciendo ahorita. Un día soy una cosa, otro, o sea, un día soy esto que estoy haciendo ahora, otro día soy otra cosa. Em, Muy cambiante, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, igual estos cinco componentes que vemos de la de regulación emocional, em, son de múltiples diagnósticos, ¿no? Se van a dar cuenta que encajan en múltiples diagnósticos. Entran en estas categorías que vemos de la inestabilidad cognitiva, la inestabilidad emocional, la interpersonal, conductual y el self. No es que es propia solamente del famoso trastorno límite de la personalidad, que igual lo he puesto aquí, porque creo que mucho se habla del trastorno límite de la personalidad. Eso es algo de lo que quería hablar en esta conferencia, porque el modelo de la desregulación emocional es un modelo transaccional, eh, que si bien es más de DBT, la desregulación emocional puede estar presente en muchos otros diagnósticos, ¿ok? Como por ejemplo el TEPT, el TAG, TOC. En muchos otros diagnósticos puede estar presente estos aspectos, la inestabilidad emocional, la inestabilidad personal. Entonces, em, no es que sea una, un diagnóstico, ¿ok? Y bueno, ahora eso es lo que quería más que nada ahondar. Igual también en DBT se le llama mucho de regulación emocional, ¿no? Ya no sé. Ay, ¿qué pasó? Creo que dejó de compartir. Ahora sí. Ya. No se utiliza mucho las etiquetas diagnósticas, de hecho. Mm, no utilizamos mucho las etiquetas diagnósticas porque la DRE creo que como dije, transaccional a muchos otros diagnósticos también. Y se puede manejar mucho más desde el análisis funcional de la conducta, es mucho más descriptivo eh, que mencionar un diagnóstico como tal. Me describe mucho más el mencionar estos componentes que mencionar que una persona tiene trastorno límite de la personalidad.
como tal, ¿no? Ahora, podemos ir más que nada, no sé si hasta ahora alguien tiene alguna duda antes de pasar a eso, porque hasta ahorita estoy hablando bastante. Mm, ya, acá hay una edad. Acá hay una pregunta, perdón. ¿Hay alguna edad exacta desde la cual se pueda evidenciar una DRE? Eh, mm, justamente, mm, la desregulación emocional se puede evidenciar como no es un diagnóstico como tal, entonces es solamente rasgos de lo que tú ves en una persona. Y hay modelos desde DBT, por ejemplo, DBTA, DBTC, que, por ejemplo, DBTC trata, por así decirlo, maneja más que nada el modelo de niños, un modelo multifamiliar también, para con niños y la familia, a hacer este modelo, ¿no? De incluir habilidades, trata más que nada con los padres, ¿no? Y los llama niños supersensitivos. Entonces, podemos ver que desde DBT también incluyen a mirar a un foco de que sí existen niños que eh, tend- tienen como una necesidad distinta de adaptarse al contexto, ¿no? Tal vez necesitan que el contexto responda de una forma distinta hacia ellos. Entonces, desde DBTC es que entrenan a los padres, que se llaman superpapás también, para que ellos puedan responder de esta forma a los niños, ¿no? Entonces ellos tienen, los papás, un entrenamiento diferente, ellos son los que primero van a recibir estas habilidades, luego los pequeños son los que ya vienen a este entrenamiento. Y así es como se manejaría este modelo. Luego también existe DBTA, que es para adolescentes. O sea, con esto más que nada te quiero mencionar que no, o sea, no hay una edad exacta. Desde niños es que puedes evidenciar que hay una necesidad desde un niño que necesita una respuesta distinta del contexto hacia él, ¿no? Porque tiene una experiencia emocional diferente, que puede verse a una desregulación emocional. Entonces, no hay una edad específica, puede ser un niño. Pero no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Espero que sí haya respondido a tu pregunta. Igual si tienen más preguntas me las pueden ir poniendo por ahí. Ok. A ver, voy a ir continuando. Ya. A ver, les mencioné antes que habían conductas problema. Igual ahorita estoy haciendo como una introducción muy breve, rápida a la terapia dialéctico-conductual porque es en la que me estoy basando mucho. Entonces, creo que es muy importante mencionarles sobre las conductas problema porque es algo que se va a ver regularmente, con frecuencia, en las personas con desregulación emocional. ¿Y por qué? Porque como les mencioné, son personas que suelen escalar las conductas y muchas veces tienen reacciones emocionales intensas y el que demore en retornar al basal hace que cualquier otra conducta del contexto a que puedan volver a dispararse alguna otra reacción emocional.
Estas personas muchas veces lo que desean también es calmar ese dolor, ¿no? Regularse a sí mismas, es lo que más vas a desear en ese momento, cuando es muy, muy fuerte el- la intensidad de la emoción. Cuando es muy intensa, lo que más vas a desear es regularte. Entonces, las conductas problema, aquí vamos a ver la definición como tal, es las conductas autolesivas, así como otras conductas problemáticas de los consultantes con desregulación emocional persisten en el tiempo porque alivian de alguna forma el malestar. ¿Ok? Y yo se les voy a definir las conductas problema como intentos de regular la emoción, intentos de regular una emoción que ha escalado y es un intento desesperado de la persona por regular el cómo se siente en ese momento. Pero es un intento, diría que hasta cierto punto, efectivo porque sí cumple su función. Y justo como dice en este mismo párrafo, el mismo hecho de que cumple la función de regularla, regula el estado de ánimo, o sea, em, tomando este mismo ejemplo de que una conducta autolesiva, por ejemplo, a ningún consultante, de hecho, le gusta em, provocarse cortes de por sí, o sea, el acto como por sí mismo, pero la función que tiene detrás es el regular la emoción que vino con él. La emoción que vino con la conducta autolesiva fue, por ejemplo, una tristeza inmensa porque se dio cuenta de que su enamorado la engañó, no sé. O, o discutió con su mamá y era una rabia increíble. Entonces, este es un intento de regular esta emoción tan intensa. ¿Y por qué se mantiene en el tiempo esta conducta? Dirás, ¿por qué no es que, ok, desiste de cortarse si se está haciendo daño, si aparte se da cuenta de que está teniendo problemas con sus papás por cortarse? Ya se dieron cuenta sus papás, le quitaron su celular, es porque cumple la función de aliviar el malestar inmediatamente. Y lo que pasa desde el análisis funcional de la conducta es que cumple esta función inmediatamente cuando en realidad el castigo es más a largo plazo. Entonces, el que sea más inmediata la recompensa hace que persista más en el tiempo esta conducta, a diferencia de que el castigo sea más a largo plazo. Entonces, bueno, por eso es que es muy, muy efectiva esta conducta problema para estas personas, ¿no? Cuando en realidad es un intento inefectivo, ¿por qué? Porque los aleja de otras metas que podrían tener a largo plazo. Pongamos que para esta consultante en realidad, sí, su meta en ese momento, en ese preciso momento, era aliviar ese malestar que estaba sintiendo porque, porque su enamorado la había engañado. Era su objetivo principal, era eliminar ese malestar, pero lo que ella más quería a futuro era cuidar la relación con su mamá. Lo que ella quería era cuidar la relación con sus papás y no iba a poder cuidar esa relación porque su mamá se iba a enterar que se había cortado y iba a tener un problema grandísimo. Entonces estaba perdiendo de vista una meta que era un poco más lejana. Entonces, estos son las conductas problemas. Pierden de vista metas que son un poco más lejanas por vamos a decirlo así, placer o por por el cumplir algo a corto plazo, por aliviar el malestar a corto plazo. Igual, ejemplos de una conducta problema no es solamente, este, por ejemplo, el cortarse, ¿no? Perdón, las autolesiones, sino también
atracones, sino otras adicciones como por ejemplo el consumo compulsivo de alcohol, las compras compulsivas, el consumo de alguna otra sustancia psicoactiva, eh, en consultantes con algún trastorno alimenticio, eh, el devolver la comida. La conducta del problema es cualquier conducta que te pueda alejar de tus metas, ¿no? A, a un largo plazo por solo ver el corto plazo. Y bueno, ahora vamos a ver la terapia dialéctico-conductual, pero ¿por qué? Igual porque se ha basado, todo esto en sí de la desregulación emocional, lo he basado en las terapias contextuales, pero mucho más desde el lado de la terapia dialéctico-conductual. ¿Y por qué? Ahora sí lo voy a explicar por qué. Si bien porque parte desde la teoría biosocial, sí, pero porque desde desde este enfoque terapéutico es desde el que creo que se podría abordar muchísimo mejor la desregulación emocional. Entonces, dándole una introducción, la terapia dialéctico-conductual ha sido desarrollada por Marsha. Creo que, no sé si es que ya la han conocido acá, si ya la han escuchado, que seguro sí. eh, por Marshall Linehan en los ochentas. Esta fue una respuesta a a los límites que tenía en su momento la terapia cognitiva conductual. De hecho, van a haber libros que aún dicen de Marshall, que dice el libro rojo, más que nada que dice terapia cognitivo-conductual para el tratamiento del trastorno límite de la personalidad, pero ese es el que más va a hablar de la regulación emocional, más tirando para DBT, y que igual es una mezcla un poco rara. Y bueno, los componentes principales de la terapia dialéctico-conductual, que por si aún no los conocen, son el entrenamiento en habilidades, la terapia individual. Estos dos van juntos, no pueden ir separados. De hecho, ninguno puede ir separado. El tratamiento de la terapia dialéctico-conductual es completo. Es un tratamiento compacto, no puede ir uno sin el otro. Pero estos son los que se ofrecen al consultante: el entrenamiento en habilidades, la terapia individual y el coaching telefónico. Eh, Creo que igual para explicar cada uno se toma un poco más de tiempo. Igual si tienen alguna duda sobre alguno en específico me pueden preguntar. Ahorita vamos a ahondar un poquito más o les quiero mostrar el foco de lo que sería más para la desregulación emocional, que igual la desregulación emocional se trabaja transversal con la terapia individual y el entrenamiento en habilidades, pero em, los componentes fundamentales de la terapia dialéctico-conductual son las estrategias de aceptación y las estrategias de cambio. Y esto se ve específicamente en los grupos de habilidades. En los grupos de habilidades vamos a encontrar en estrategias de aceptación el módulo de tolerancia al malestar y el módulo de mindfulness. Luego, en estrategias de cambio, vamos a encontrar regulación emocional y efectividad interpersonal. Ahora, de estos cuatro módulos, que son los que se van a enseñar en los grupos de habilidades de DBT a los consultantes, el, los dos que diría que se pondría más énfasis o foco para la regulación emocional, definitivamente el mindfulness. Mindfulness, de hecho, es el primordial para cualquier consultante en DBT. Mindfulness se suele repetir en los grupos de DBT entre módulo y perdón, sí, entre módulo y módulo. ¿Por qué? Porque mindfulness es el que va a ayudar al consultante a poder notar, eh, notar y describir cuál es la experiencia emocional que está teniendo. Sin poder notar lo que está experimentando emocionalmente. Y esto es lo que pasa regularmente con los consultantes con desregulación emocional. Y es que han aprendido a vivir con
mucho caos, por así decirlo, emocional y han aprendido a nombrarlo como una masa. Le han dado a todo, le dan a todo con una masa. em, y a todo lo nombran igual, ¿no? Entonces no saben nombrar distinto a las emociones, no saben identificarlas y de ahí es de donde se parte. Entonces, a veces suena muy sencillo, ¿no? Como en un taller se puede llegar a nombrar una emoción como alegría, tristeza, vergüenza. Y suena muy, muy fácil, pero no es fácil para los consultantes con desregulación emocional llegar a nombrar sus emociones. Aparte, porque se tiene que notar el impulso de acción. De hecho, el nombrar una emoción es de los pasos más difíciles y de los que si llegas a hacer, vas a tener un gran avance con un consultante. Em, Tienes que notar también cómo es que reacciona tu cuerpo. Creo que es una gran parte también eh, del aprender qué emoción es la que estás experimentando. Mm, y sí, mucho es el impulso de acción, de aprender también cómo se siente tu cuerpo y eso es lo que te ayuda a mindfulness, ¿no? Estar en el aquí y en el ahora, con lo que esté, ¿no? No es eh, estar en el presente y relajarse, no, eso no es mindfulness para nada, es estar en el aquí y en el ahora, con lo que esté, con la incomodidad, eh, con todo lo que haya, y estar dispuesto a ello. Y bueno, ese es un módulo muy importante para los consultantes con desregulación emocional. Mm, Entonces, como decía, son consultantes que, por ejemplo, han aprendido a nombrar a todo la famosa ansiedad y le dicen a todo, tengo ansiedad. Este, y, y no es todo ansiedad, ¿no? No es todo, tengo ansiedad. Eh, pero por eso hay que comenzar por aprender a nombrar las emociones, cada emoción por lo que es. Entonces, para eso nos ayuda mucho mindfulness, por estar conscientes, aware. Y luego vamos por otro módulo que yo creo que este también es muy importante. Igual todos los módulos son muy importantes, complementados también con la terapia individual, pero regulación emocional también me parece que es un módulo que ayuda mucho a entender qué hacen las emociones por por las personas en general. Ayuda al consultante también a entender factores que hacen difíciles regular las emociones, como la falta de habilidades, las consecuencias del refuerzo, la rumiación, la preocupación, mm, y aprenden estrategias, ¿no? Aquí se encuentran muchas de las estrategias del cambio conductual como tal. Em, Aquí se ven habilidades que realmente pueden ayudar, todas las habilidades pueden ayudar al consultante, pero regulación emocional yo creo que también es un módulo muy importante específicamente para consultantes con desregulación emocional, que en realidad son los que más llegan a la consulta en DBT. Y bueno, se entiende que las emociones son respuestas complejas, entonces este tratamiento en general, el enfoque de la terapia de alivio conductual como tal completo, em, am, va a dar como tal una nueva mirada al caso, al consultante, ¿no? Entonces, sí, es todo. Es el entrenamiento en habilidades, la terapia individual y el coaching telefónico. Entonces, eso más que nada sería, no sé si tienen alguna duda por ahí. Si tienen alguna duda, igual me la pueden escribir o también pueden preguntarla por el micrófono.
A ver, creo que no hay ninguna duda. A ver, acá hay una duda que me dicen, hola, ¿de qué se trata el coaching telefónico? Ok, ya. El coaching telefónico es parte de la terapia dialéctico-conductual también. Es uno de los componentes de la DBT. Y el coaching telefónico es em, es clave porque la terapia individual, voy a explicar los tres mejor, así brevemente. La terapia individual se basa en la terapia uno a uno, en donde se ven semanalmente, 2 veces por semana. El entrenamiento en habilidades es también un grupo de habilidades con otros consultantes. Esto no es terapia grupal, no. En el entrenamiento en habilidades se enseña como en una clase. Es literalmente como un salón de clase más o menos. O sea, será 2 entrenadores. Un entrenador se comienza siempre con un ejercicio de mindfulness para poder intentar estar en mindfulness en el resto de la clase. Eh, Luego hay una revisión de tareas, porque siempre se dejan tareas para las semanas para practicar las habilidades que se van enseñando. Luego se enseña una nueva habilidad del módulo en el que se está haciendo, impartiendo, sea el de regulación emocional, efectividad, tolerancia o mindfulness. Y luego se deja la tarea para la siguiente semana. Y es así, más que nada, el entrenamiento en habilidades. Y luego el coaching telefónico, este es como tal, em, cuando tú llamas a tu terapeuta porque tienes alguna crisis. Este es específicamente en momentos de crisis, aunque en realidad hay cuatro, sí, hay 4 situaciones en las que podrías llamar a tu terapeuta, pero ahora nos vamos a enfocar en el momento de crisis, porque hay otra que es para comentarle buenas noticias, como las otras que no son tan como arraigadas a un momento terapéutico. Entonces, ahora vamos a ver el momento de crisis. El coaching es más cuando tienes una crisis, el consultante tiene alguna crisis, entonces llama al terapeuta. Y este no es como para tener una sesión de terapia, sino de que esto debe durar un aproximado de 10 a 15 minutos. Y en la llamada, tú le puedes decir al terapeuta qué es lo que ha pasado específicamente, lo que ha pasado en ese momento, en dónde estás, y el terapeuta te va a guiar en alguna habilidad, para realizar alguna habilidad. Es solamente eso. Es como un instructivo de alguna habilidad, te guía para hacer esta habilidad. No es terapia por teléfono. Hay que diferenciar mucho eso del coaching telefónico porque eso es algo que se suele malinterpretar a veces. Y no sé, en el coaching no es que se tiene por ahí, ¿no? Una sesión, ni tampoco es que le vas a contar toda la situación, sino es que puntual te van a guiar a hacer la habilidad, vas a volver al momento presente y luego continúas. Eso se realiza en el coaching telefónico. No sé si quedó clara la respuesta o si tienes alguna otra duda. Ok, no te preocupes. Si tienen alguna otra pregunta, ustedes me la pueden hacer igual acá. Mm.
Mm. Pero sí, más que nada sería eso. Igual agradecerles por, por la ponencia, por haber estado presentes. Como les dije al inicio, sé que estar un viernes por la noche, también ahora acá en Lima, no sé si todos están en Perú, pero hace bastante calor. mm, a veces también meses de enero, fines de mes. Por cualquier situación puede ser un poco complicado. Igual yo les agradezco mucho su presencia. A ver, otra pregunta que dice, ¿a qué refiere en respuesta a los límites de la... ¿Me podrías repetir tu pregunta, Nacel, por fin? Porque no entendí muy bien la pregunta. Pero igual Sí, pueden preguntar. Sí, en dime. DDT Vale, señalaban varios, vale, ven. justo en donde aparecía el coaching telefónico, también Ujú. aparecía otro título ¿Puedes, por favor? Espérame. que Mañana, hablaba de amor. los límites de la PROC. No tuve cancelación sexual, me duele mucho la cabeza, alta tensión alta. El segundo En punto. vez de las 7, las 8, las 9 la eliminé para mañana. Uy, no me Ah, siento mal. ya. Ujú. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Ah, ya. Eh, sí, no. Me refería a los límites de la TCC, de la terapia de la, ay, perdón, de la terapia cognitivo-conductual, que no sé si igual están familiarizados con la terapia cognitivo-conductual, pero la terapia cognitivo-conductual es una terapia de segunda generación. Bueno, es una terapia de tercera generación que va a tercera generación, pero eh, tiene muchas, su filosofía, su discrepa mucho de las terapias contextuales. Entonces, de hecho, sí tiene muchos limitantes la terapia cognitiva conductual. O sea, si van a igual a bibliografía, se van a dar cuenta que sí, la terapia cognitivo-conductual tiene mucha eficacia en lo que es depresión, o sea, eso no se puede negar, pero parten de una filosofía distinta con las terapias contextuales. En psicoterapia, ahora está mucho más potente lo que es las terapias contextuales también, aunque igual la terapia cognitivo-conductual es fuerte, pero es limitante la terapia cognitivo-conductual porque se centra mucho en lo que es los pensamientos, ¿no? Y pone en foco que los pensamientos son la principal, em, es lo que principalmente aqueja al ser humano, ¿no? El ser humano sufre porque cree lo que sus pensamientos le dicen. Entonces, en eso difiere mucho las terapias contextuales. Las terapias contextuales, por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, diría más que nada que el ser humano no sufre porque cree lo que su pensamiento piensa, sino porque igual va a estar ahí un pensamiento que tal vez es un poco difícil de sobrellevar, es un pensamiento, por así decirlo, negativo, una creencia negativa, irracional, como diría la TCC, pero más que nada es porque está muy unido a eso y porque podría distanciarse de ese pensamiento. Y eso es a lo que apuntan las terapias contextuales, ¿no? No a destruir ese pensamiento o a cambiarlo por algo distinto, sino a distanciarse de este pensamiento. Entonces, a eso va mucho las terapias contextuales. Yo lo veo, yo me voy mucho más para eso. Creo que es mucho menos limitante, porque si bien sí trabaja la parte cognitiva,
no se enfoca en eso, ¿no? En cambio, la TCC va bastante a algo muy dual, como que somos mente y cuerpo cuando somos un ser humano completo. Entonces, mm, sí, eso más que nada me refería. No sé si respondí tu pregunta. Me comentas igual. Sí, ok, no te preocupes. ¿Cuáles son las fuentes de información que recomendaría para poder saber más sobre el tema? Ok, sobre el tema en general de la desregulación emocional, yo recomendaría dos libros. Em, Definitivamente recomendaría el de el libro rojo que les dije, que si bien dice terapia cognitivo-conductual para el trastorno límite de la personalidad, va mucho más orientado a lo que es DBT. Mucho de lo que van a ver en títulos y esas cuestiones es mucho más por temas em, por muchos otros temas que no necesariamente tienen que ver con la información que tienen dentro, pero ese libro lo recomendaría, el de eh, terapia cognitivo-conductual para el tratamiento de trastorno límite de la personalidad, es de Marsha Linehan. Y también definitivamente el de terapia dialéctico-conductual. Este es compacto, es completo. eh, y es muy bueno si te quieres introducir a la terapia dialéctico-conductual como tal. Es el de Juan Pablo Bogiano y Pablo Gagliesi. Es el gris, es el clásico. El de terapia cognitivo-conductual, creo que así se llama. Sí, eh, es de Juan Pablo Bogiano. Terapia cognitivo-conductual. Lo voy a buscar. Mejor busco. Voy a buscar. Pero es de Juan Pablo Bogiano. Mm, no. Terapia de electro. Sí, está bien. Esos dos libros. Y en sí, para las terapias contextuales, sí, es terapia dialéctico-conductual, introducción al tratamiento de consultantes con desregulación emocional de Juan Pablo Bogiano y Pablo Gagliesi. Ese libro les recomendaría definitivamente. Ese es un libro muy, muy completo, muy, muy completo. Em, Creo que hay mucho más en libros que a veces en papers. Eh, y eso, no sé si tienen igual alguna otra pregunta, o si respondí todas las dudas. Si no, no sé si ahí está Lu, creo que... Sí, perfecto. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta. En tal caso, de no. Agradecemos profundamente la excelente ponencia y muchas gracias a todos también por su participación en esta conferencia. Eh, Recuerden que también para obtener el certificado deben llenar el formulario que se les estará enviando. Y bueno, gracias principalmente de nuevo a María Alejandra por la conferencia y gracias a cada una de las personas que se conectaron hoy. Desde el área de clínica de FEXI seguiremos promoviendo espacios de formación y bienestar. Y eso, que tengan muy buenas noches y gracias por estar. Gracias, María Alejandra. Gracias. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias por estar aquí. Y por ahí les dejo